Y vamos a comenzar con una nueva serie. Abran sus Biblias en Primera de Juan, mis hermanos. Es un gusto, me encanta cuando comenzamos una serie que vamos estudiando toda la epístola de Juan. Vamos a estar en estos próximos 2-3 meses estudiando la epístola de Juan, primera carta o epístola de Juan, ese es el nombre, como se debe de leer, y hemos titulado a la serie Evidencias de la nueva vida en Cristo. Evidencias de la nueva vida en Cristo, y vamos a explicar por qué escogimos ese tema. Entonces, hoy vamos a estar en los capítulo 1, versículos 1 al 7. Te pido que me acompañes a orar y vamos a leer la Escritura, pero vamos a pedir que el Señor nos hable por su gracia, por su misericordia en esta hora. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, agradecidos porque tu palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y gracias porque hemos llegado en este momento a esta serie hermosa. Queremos pedirte que dé fruto, Señor, que sea para la edificación de tu iglesia. Te pido que me ayudes, Señor, como expositor de tu palabra a temer y temblar de exponer lo que tú inspiraste, Señor, y de ser expuesto hoy primeramente el predicador a tu palabra para ser desafiado a vivir el evangelio, Señor. Pero te pido que uses este mensaje para el necesitado, que confrontes, Señor, con el que necesita volverse a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así, 1 Juan 1, del 1 al 7. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros le hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, esta carta, que algunos dicen, de hecho, algunos comentaristas, que no tiene el formato de carta. ¿Te fijaste que no hay un saludo? No se presenta el autor. Pero tradicionalmente se ha atribuido al apóstol Juan. Y hay alguna evidencia interna para atribuírsela al apóstol Juan. A Juan se le atribuye el Evangelio según San Juan, la primera, segunda y tercera epístola de Juan y el Apocalipsis. Y es bien obvio que el prólogo, que es el que acabamos de leer, se parece mucho al del Evangelio, a Juan 1. Habla términos que solo Juan el evangelista usa. El verbo de Dios, lo repite en Apocalipsis, el verbo de Dios. En el lenguaje pareciera que es Juan, y la forma en que se refiere es hijitos. Porque esta carta o epístola, que algunos dicen, yo no la llamaría tanto carta por lo que no tiene el contenido de un remitente, no es para una iglesia, más bien es un tratado que está respondiendo a una necesidad imperante, y es por eso que también yo, orando al Señor con los muchachos que están en el liderazgo, decidimos tomar una serie en esta carta. Y es porque probablemente la carta fue escrita a la segunda generación de cristianos. Es un libro ya posterior, no es de los primeros libros, no es de la primera generación. Y la iglesia comenzaba a tener algunos ataques y errores que son comunes a nuestra época. Se había levantado un grupo hereje, básicamente, que negaba la deidad de Jesucristo.
Y esta parte que veremos hoy es precisamente una afirmación de Juan, en donde dice: nosotros lo hemos visto desde el principio, lo hemos tocado, lo palparon nuestras manos. Juan era de los 12, y no solo era de los 12, estuvo presente en el grupo de los 3 que estuvo en el monte de la transfiguración. Entonces esa herejía que se había levantado diciendo Jesús no vino en carne, nos lo dice en el capítulo 2, si puedes tornar ahí en el versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el Hijo. Entonces la doctrina que se había esparcido es que no, que Jesús no había venido en carne, y él le llama a esto un espíritu anticristo. No está hablando del hombre de iniquidad, sino de un espíritu que se opone a la persona de Cristo. Por más está decir que ahorita estoy introduciendo toda la carta y te pido tu paciencia un ratito, porque para que entiendas los versículos 1 al 7 tienes que entender un poco de qué trata toda la carta, y me encanta cuando iniciamos las series, tomo un tiempo del sermón para introducir la carta. Entonces ese era un error común que había, se estaba negando que Jesucristo había venido en carne. Capítulo 4, versículos 2 y 3 lo repiten: esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Es decir, esto es lo que estaba pasando, este es el problema que estaba pasando, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Había una oposición a la persona, a la cristología, y hoy veremos la importancia para que tú puedas tener vida eterna, creer en Cristo. Ese error había traído un problema moral. Y el problema moral, mis hermanos, es que si no hay Cristo, si no hay salvación, entonces puedes vivir como seas. Y en la carta hay como unas notas musicales. Ya ven que las canciones tienen notas musicales que se oyen a través de toda la carta. Son melodías reconocibles. La carta tiene estas melodías y este tema. Otro tema recurrente es que moralmente este error doctrinal había traído una rebaja en lo que es la vida de pecado. Entonces, muchos llamándose cristianos permanecían abrazando el pecado, y Juan es tajante. Para Juan no hay sí o no. Para Juan hay evidencias del que es cristiano. Una evidencia es el que confiesa a Cristo. Otra evidencia es el que ya no vive en pecado. Mira el capítulo 3, versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Y todo el que peca, y mira qué tremendo, Juan no dice tal vez lo ha visto, tal vez ya ahí la lleva, como decimos nosotros. Ya no he escuchado a las personas: yo voy a la iglesia, pastor, ahí la llevo. No, aquí no hay ahí la llevo. El que peca o vive en pecado, que es como cuando lleguemos a ese pasaje lo estaremos exponiendo, ni lo ha visto ni lo ha conocido. Había un error, y toda la epístola trae este tema de: espérate, si tú has conocido a Cristo, ya no puedes vivir en tinieblas, ya no puedes vivir en pecado. Y no solo había traído un error doctrinal, no solo había traído un error moral, sino que también había un error de la comunidad. Otra nota que es muy común en Primera de Juan es: había falta de amor. Juan dedica el capítulo 4 a hablar que el que conoce a Dios ama a su prójimo. Y llega a decir Juan: no digas que amas a Dios que no has visto, si aborreces a tu hermano con el que vives. Y hermanos, al leer, mira, el capítulo 4:1, por ejemplo, 4:7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, Juan está escribiendo esta carta con un propósito definido. Y el propósito definido, mis hermanos, es para que ellos sepan que tienen vida, y vida en Cristo. Capítulo 5, versículo 13. Podría decir alguien: este es un versículo central en la carta. Se conoce como una declaración de propósito. Vayan conmigo al 5:13. Dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Esta carta es para creyentes, pero se las he escrito para que sepan que tienen vida eterna. Es decir,
Él no está diciendo, les escribí esta carta solo para que tengan vida eterna. Les escribí esta carta para que sepan que tenga vida eterna. Entonces, se vale de evidencias, y de ahí es que escogimos ese título. Evidencias claras, no son requisitos para la salvación. Fíjate bien esta diferencia, no son requisitos, sino son frutos de la salvación. No te está diciendo, entonces, debes de amar como para que Cristo te salve. No, lo que está diciendo, los amados, perdonados en Cristo, aman. Los nacidos de nuevo no pecan o no permanecen en pecado. Los nacidos de nuevo han vencido el mundo. Y son muchas evidencias las que estaremos viendo. Y fíjate que curiosamente en estos días, un día de estos, una hija de unos hermanos, una niña de 11 años, se me acercó y me dice, oye pastor, tengo una pregunta, me dice, ¿cómo puedo asegurarme que ya nací de nuevo? Y le digo, hija, el Señor te mandó a hacerme esta pregunta porque lo que tú no sabes es que voy a predicar de eso el domingo. Y la verdad que la carga de Juan es la pregunta que tiene esta niña de 11 años. ¿Cómo sabe alguien? Ahí lo acabamos de leer, 5:13, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces yo espero, hermanos, que a lo largo de estas 2-3 meses tú puedas irte afirmado. Y te voy a decir mi carga pastoral, hermanos. Las iglesias están llenas de personas profesantes de que son cristianos. Yo fui un profesante 17 años. Yo crecí, nací en una iglesia y era un inconverso, perdido, digno del infierno, aunque me congregaba, aunque cantaba, y te voy a decir más, aunque servía, aunque evangelizaba. Pero este mensaje de Juan es para que sepas que tienes vida. Y vida eterna, no vida cualquiera, vida eterna, hermanos. Así que esta es la introducción a la epístola. Ahora permítanme introducir estos 7 versículos. El mensaje de hoy lo he titulado, los hijos de Dios andan en la luz. Los hijos de Dios andan en la luz. Y veremos 2 cosas de este pasaje. Por cierto, le estaba diciendo a mi esposa, muchos eruditos batallan en interpretar, porque incluso el griego de los primeros 4 versículos es complicado de interpretarlo. Pero el Señor yo les pido sus oraciones, su gracia, y también les pido que estén con sus ojos en la Biblia para que el Señor pueda iluminarles. Porque ¿qué nos quiere decir Juan con este prólogo? ¿Qué nos quiere decir con esta introducción? Entonces, he sacado 2 puntos de estos versículos con el objetivo de que lo podamos digerir un poco. Y son 2, comenzar a ver las evidencias. Número 1, los nacidos de nuevo han conocido a Cristo, el verbo de vida en verdad. Han conocido a Cristo, el verbo de vida en verdad. Y número 2, los nacidos de nuevo andan en la luz, como su Padre es la luz. Veamos lo primero, los nacidos de nuevo han conocido a Cristo en verdad. Mira, nuevamente, pon tus ojos en el versículo 1 y 2, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Qué introducción? ¡Wow! Les dice, hermanos, receptores de la epístola, que por cierto no era para una sola iglesia, se cree que era para las iglesias de Asia Menor. Él fue pastor en Éfeso. Les dice, yo les traigo el mensaje de aquello que era desde el principio. Y le da un nombre. El objeto de su proclamación tiene un nombre. El verbo de vida. Ese verbo de vida que hemos visto, que hemos tocado. Juan fue testigo que tocó el verbo de vida, que estuvo con el verbo de vida. Ahora, a la luz del error doctrinal que había en esos tiempos, hermanos, es muy claro lo que él está queriendo decir.
claro que en Juan dice que, Juan 1, no primera de Juan 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que es existe. Pero luego bajas un poquito en Juan, y en el versículo 12 o 13 dice, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Juan nos introduce este concepto de el verbo de Dios. Y aquí lo está poniéndole teología a lo que él vio y a lo que él vivió. Ese verbo de Dios tiene un nombre. Y ese verbo de Dios se llama Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Y creo que cuando dice lo que era desde el principio es, hermanos, debemos de mantenernos firmes en lo que era desde el principio del Evangelio, porque lo que estaba siendo cuestionado era la persona de Jesucristo. Lo que era desde el principio es lo que anunciamos. ¿Cuál era lo del principio? El Evangelio de Jesucristo. Hermanos, Satanás o el espíritu anticristo lo que intenta desvirtuar en la iglesia a través de la historia es la obra y persona de Jesucristo. Hay ataques con respecto, desde que comenzó el Evangelio, desde el principio, con respecto a quién es Cristo. Si tú tienes cualquier otro método de salvación, Cristo más algo, Cristo menos algo, cualquier otro método de salvación, por decir, Cristo más mis obras, ahí estás desvirtuando a Cristo. Cristo menos los pasajes difíciles de interpretar, no. Cristo, solo Cristo. Un principio de la Reforma Protestante fue solus Christus, que significa que Él es el único camino a la salvación. Él es el designado por el Padre, la segunda persona de la Trinidad, Dios de Dios, de la misma naturaleza de Dios. Él es Cristo y Él se encarnó. No es 50% hombre, 50% Dios, no es un semidios. Dios en su gracia soberana. Si te preguntas por qué nos llamamos gracia soberana, esta puede servirte de alguna de las respuestas. ¿Por qué tomó forma de hombre? No hay explicación más que gracia. ¿Y por qué se te reveló a ti y a mí, tremendos pecadores? Por su soberana gracia. Cristo, el perfecto y santo Hijo de Dios. Vemos un hilo en los evangelios que es muy común. Algunos de las personas a quien Cristo se les mostraba lo rechazaban, es muy común, y otros creían. Hay parábolas, la parábola de la buena tierra, dice, alguna dio fruto, otra no dio fruto. La parábola de la cizaña, algunos son trigo, otros son cizaña. En la cruz misma del Calvario, algunos le decían, bájate de esa cruz, y si te bajas, entonces creemos. Y el Señor en su misterioso plan estaba haciendo todo lo contrario. Quería que creyéramos en el Cristo crucificado, el Redentor. Hermanos, si tú vas a decir, ¿y por qué comenzar con esta introducción? Bueno, primero porque es como Juan lo presenta en base a esto, pero quiero decirte que este es un problema actual. Y ahí llevan en su primera pregunta, hermano, me fue difícil redactarla, pero este es el corazón de la pregunta para los que tienen grupos de comuniones. Muchas veces nos vemos sacando a Cristo de la ecuación o sustituyéndolo para nuestra misma vida cristiana, es decir, no somos cristocéntricos. Muchas iglesias dicen, aquí somos una iglesia cristocéntrica, pero mira, esta es la prueba y este es el reto para los pastores. Nosotros podemos predicar mucho de la Biblia y no predicar a Cristo. Si mi mensaje puede ser predicado en una mezquita musulmana o en una sinagoga judía y no causar ningún ruido y dicen, interesante lo que habló, mira, exactamente como creemos los musulmanes, exactamente como creemos los judíos, ahí hubo un problema. Porque dice la Escritura que a los gentiles les es locura el mensaje de Cristo, y a los judíos
Les es tropezadero porque los judíos decían, yo espero un Mesías redentor. Él no puede ser, es la roca que menospreciaron los edificadores. Y a los gentiles, ellos esperaban un semidios, un libertador, no alguien que muriera en la cruz. Pero la tentación es actual, hermanos. Así como en los tiempos de Juan hay falsos evangelios que se predican en nuestros tiempos, y el problema del falso evangelio y del espíritu de anticristo es que suena bien, pero sacan a Cristo de la ecuación. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Suena bien, tiene argumentos convincentes. Dios te quiere bendecir, tú eres hijo del rey. Pero ¿qué pasa con los hermanos que están sufriendo? Es una desvirtuación de Cristo. Cristo, solo Cristo. Por ejemplo, el evangelio centrado en el hombre, antropocéntrico, en donde todo el enfoque de la predicación, del ministerio, de la adoración es el hombre. Canciones bíblicas, pero que están adorándote a ti y no te das cuenta. Ay, qué bien me sentí en la adoración. Pues sí, porque te dice que tú eres el tesoro más especial de la tierra y que Cristo vino por ti nomás. No, venimos a adorar a Cristo, venimos a predicar a Cristo. La forma de ser salvos es a través de Cristo. La predicación debe de ser cristocéntrica, nuestra paternidad, nuestro matrimonio centrado en Cristo. Es bien fácil decirlo, pero dejamos a Cristo fuera. El legalismo, otra doctrina que muestra que espérate, está Cristo, pero yo le tengo que echar un poco de ganas, ¿no? Yo tengo que llegar a la meta. Yo me tengo que esforzar un poco, no creo que sea así por gracia. Sí es por gracia. Si no, no has entendido el Evangelio de Jesucristo. No hay mérito para que tú ganes más salvación. El movimiento judío mesiánico. Ha habido un florecer, lo dije el domingo anterior, de un movimiento en donde quieren volver a las raíces hebraicas, en donde buscan que esto es la verdad, que el Nuevo Testamento no fue inspirado en hebreo. Hermanos, si no hablaren de Cristo, pregúntales esta cosa: ¿qué es Cristo para ti? Y el meollo de la cosa es que no hay un entendimiento de quién es Cristo, hermanos. Y vas a decir, oye, pastor, nunca nos habías mencionado cosas así con nombre y todo eso. Porque yo estoy haciendo exactamente lo que Juan hace cuando comienza su epístola. Quiero cuidarlos del error. Leíste que dice, para que hagan mi gozo completo. El gozo de un pastor es ver que ninguno de ustedes se vaya desviado por algo que no sea Cristo. Amén. Cristo, solo Cristo, es el camino al Padre. Hermanos, él se tiene que basar en su testimonio ocular y les dice, ustedes pueden negar que Cristo viene en la carne, pero yo estuve con Él. Yo lo vi, yo lo palpé. Ahora, estas son falsas doctrinas que hay en la iglesia, pero quiero hacerte una pregunta a ti. Y creo que es la pregunta que va en tus grupos, líderes de grupo, por favor ayúdenme a que pueda haber una discusión ahí. ¿Cómo nosotros negamos a Cristo con nuestro mal entendimiento teológico, con nuestra práctica? Muchas veces dices, sí, yo creo en Cristo, pero cuando te viene la tribulación, reaccionas como si no estuviera Cristo ahí. Cuando te viene la tentación, o lo que estamos viendo aquí, vives en pecado, vives en tinieblas, vives una doble vida. La pregunta es, ¿cómo, no solo las falsas doctrinas, cómo tú desvirtúas a Cristo y su obra? Cuando he caído en tentación, dice el canto, al sentir condenación, al ver al cielo, veré al inocente que murió. Esa es una buena cristología. Pero muchas veces, cuando alguien cede a la tentación, se condena y dice expresiones como, ya no soy nada, ya no voy a ir a la iglesia. Dejas a Cristo fuera. Entonces creo que el mensaje y el punto de nuestro primer punto del mensaje lo titulé, los nacidos de nuevo han conocido a Cristo en verdad. Porque Juan, fíjate los términos que usa, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, esto les anunciamos. Juan tuvo el privilegio de subir al monte
de la transfiguración, siendo de los 12, dice Marcos 9, versículo 2. 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Ahora, nosotros leemos eso y decimos, este Pedro siempre con sus ocurrencias y diciendo aquí hagamos una enramada. No, probablemente Pedro se recordó de la fiesta de los tabernáculos, cuando bajaba la presencia de Dios y el pueblo acampaba alrededor en tiendas, porque dice, pues estaban aterrados. Probablemente Pedro, al ver a Moisés y Elías, dijo, aquí está el Shekinah del Señor, la gloria de Dios está aquí. Aquí quedemos. Y Juan toma este incidente, además de los años que caminó con Jesús, y dice, lo que hemos visto, palpado, lo que hemos contemplado, esto es lo que predicamos. Esto es lo que les predicamos. Y mira lo que se escuchó, versículo 7. Entonces se formó una nube, como la del Shekinah, que los cubrió, y una voz salió de la nube y dijo, este es mi Hijo amado, oigan a él. ¿Alguna otra vez se había escuchado esta voz, hermanos, en el Evangelio de Marcos? ¿Alguien recuerda? Sí, ¿dónde se había escuchado? En el bautizo, en el Jordán. Allá dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero aquí le agrega algo más. Óiganlo a él. Y Juan toma esto de su experiencia ocular y les escribe a sus receptores de la carta, que ahora somos nosotros, y te dice, tú quieres tener vida eterna, escucha a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque les dice que este es el mensaje tocante al verbo de vida, lo traduce la Reina Valera 60. El verbo, como dijimos, es el nombre, uno de los nombres que le designa Juan, el verbo de Dios, pero aquí le agrega el verbo de vida. El verbo de vida. Y es bien interesante, y no es una clase de teología, hermanos, pero en el Nuevo Testamento hay 2 palabras para vida: bios, que es donde tenemos biología, y la otra palabra es zoe, de salvación, de soter, salvación. Aquí está usando el verbo de zoe. Por eso es que he titulado este primer punto, los que han nacido de nuevo, han conocido a Cristo, el verbo de vida. Hermanos, y quiero cerrar este punto aplicándolo a ti. No te salva el congregarte, no te salva el ser hijo de creyentes, te lo digo encarecidamente. No te salva el conocer versículos, el servir en una iglesia, el discipularte, el ser bueno. Hermanos, lo que hemos vivido así se llama religiosidad. Te salva que el verbo de vida encarnado, tú vengas a Él y Él te haga nacer de nuevo a ti, que te dé vida eterna, hermanos. Mira la oferta que el Señor está dando aquí. Si tú no visitas y no tienes a Cristo, dice la Escritura que la paga del pecado, justa paga. Todos aquí merecemos la muerte condenatoria, la cruz que sufrió Jesús, nos la merecemos nosotros, pero por la pura gracia de Dios, Él nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Él vio a Lázaro muerto, les dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, los que estamos aquí no somos mejores que los que están en el mundo. Nunca te engañes con ese dogma farisaico que ya somos los bien peinaditos, ya soy miembro, menos. Allá no te va a servir, no damos aquí plaquitas, pero plaquita de miembro, plaquita de diácono, plaquita de pastor. Regocíjense en que sus nombres están escritos en el libro de la vida, porque éramos miserables, pecadores, ahora sentados a su mesa, y esto es gracia soberana. El que te habla aquí no merece nada más que caer de rodillas y decir, justo
y bueno y rectos son tus caminos, Rey de los santos. Gracias por darnos vida. Y Él nos da un objetivo de su proclamación. Mira el versículo 3 y 4, dice que lo que hemos visto les proclamamos también a ustedes, esa palabra de vida, para que tengan comunión con nosotros. Y el versículo 4 dice, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Decía él como pastor, mira, ¿quiénes tenemos comunión? ¿Quiénes somos hermanos? Y qué buen mensaje para hoy que presentamos miembros. Somos hermanos, aquellos que por la gracia de Dios hemos venido a Cristo. Y que el verbo de vida se ha revelado a nosotros. Esto no es dado, esto es gracia que tú creas en Jesús como el verbo de vida, hermanos. Es gracia. Y tú tienes hermanos. Hermanos en Cristo. Tus hermanos son todos aquellos que tenemos vida eterna. Y qué glorioso tener hermanos, qué glorioso caminar en comunión, qué glorioso tener una iglesia. Porque nos damos cuenta que todos batallamos con luchas, con pecados, con pruebas, pero todos tenemos un Padre en común y un denominador común, perdonados y con la vida de Cristo en nuestros corazones. Pero él dice, les escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo, y está hablando de su gozo. Porque el gozo de un pastor, hermanos, el gozo de un apóstol en este caso, es similar al gozo que tú sientes por tus hijos. Mira, hay muchos, aquí hay algunos que no son padres, pero quiero poner esta ilustración. Un padre muchas veces tiene aspiraciones para sus hijos, algunos seculares, muy seculares. Aquí en Guadalajara es mucho lo de los deportes, mucho lo de la prosperidad financiera. Mi hijo entrena, no es que juega en el Atlas, entrena en una escuela del Atlas. Y yo veo que muchos padres, su sueño es verlo un día, así como presentaron ayer al hijo pródigo de Guadalajara, que lo presentaron al Chicharito, o sea, muchos, ese es su sueño de vida. Pero mira qué gozo, yo de verdad ayer que veía esa presentación le decía, Señor, que un día mi hijo no se ha presentado en un estadio, no sé si ese sea tu plan, yo no creo, pero que un día camine contigo, que conozca el verbo de vida y que tenga vida eterna. Que mi esposa camine contigo. A las personas que tú les hablas el evangelio, tus hijitos, hijo que estás aquí, no pienses, mi papá la trae conmigo, me obliga a venir a la iglesia, me lleva a las reuniones de jóvenes y bien aburrido que soy, y no me deja ir a las fiestas, a los antros, y me cuida. Probablemente lo que él quiere es que tú no camines el camino que él caminó y que conozcas el verbo de vida. Y dice, haga mi gozo completo. Para mí como pastor, hermanos, yo me alegro que presentamos a los hermanos hoy, pero me da una gran tristeza cuando un hermano se va por una doctrina que no es de Cristo. Cuando una persona pierde de vista a Cristo y comienza a caminar en el mundo, cuando deja su matrimonio por un pecado de lujuria, de adulterio, nos parte el corazón. ¿Cuál es nuestro gozo completo? Que ustedes caminen para Cristo, que esta sea una iglesia cristocéntrica, que yo pueda decir, miren, que esa familia reina Jesús. Esos jovencitos de ese hermano de la iglesia son de Cristo, le pertenecen a Cristo. Y eso nos lleva al segundo punto, que es la segunda, digamos, Él no está diciéndote como en Efesios vimos cosas a hacer, sino que Él está diciendo como evidencias. Mira, vamos al versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él. Y el que les anunciamos, tocante el verbo de vida, ¿qué es en sí? Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo primero que hace Juan, nos toma de la mano y nos lleva a un seminario bíblico y nos lleva a una clase de teología propia y nos muestra uno de los atributos de Dios. Y lo hace es un tremendo predicador, Juan. Es un gran argumento. Fíjate, en Efesios, ¿te acuerdas que vimos en el capítulo 5 de Efesios que decía,
anden como hijos de luz. Eso es un mandato imperativo. Aquí Juan lo hace diferente. Juan te dice, te voy a mostrar quién es tu Padre. Tu Padre, Dios, es luz. No tiene luz, es luz. Por ende, si tú dices que le has conocido, no puedes andar en tinieblas. O te estás engañando o nos estás queriendo dar del buen griego atoli con el dedo. Del griego koiné. Ahí dice, nos está mintiendo. ¿Cuál es el argumento que está usando? Si eres nacido de nuevo, es nuestro segundo punto, recuérdate. Ya no puedes vivir en tinieblas. Ahora, ¿qué significa que Dios es luz? Lo que significa que Dios es luz, mis hermanos, es que en Él no hay pecado, no hay variación, no hay nada oculto tampoco. En la Escritura, la teología bíblica de las tinieblas, o sea, la enseñanza de las tinieblas a través de toda la Biblia, es que la Biblia enseña que las tinieblas son el reino del pecado. Cuando habla de tinieblas, habla de pecado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Le llama el reino de las tinieblas. Ustedes y yo, por la gracia, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces, cuando dice, no es consecuente que tú andes en tinieblas, está diciendo, no es consecuente que tú permanezcas en tu vida de pecado. Esa es una parte que tienen las tinieblas, una connotación. Otra connotación que tiene en el Nuevo Testamento particularmente, las tinieblas son las cosas ocultas. Dice, bueno, nosotros no entendemos culturalmente porque si llega la noche, tú sales y hay cierta luz por las calles, por los carros. En aquel tiempo, mis hermanos, si tú salías de noche en el desierto allá de Israel, era oscuridad total. Y dice Romanos 13, los que andan disipadamente, los que se embriagan, los que andan en lujurias, andan de noche, para que sus obras no sean expuestas. Entonces tiene el Nuevo Testamento estas dos connotaciones. Las tinieblas son pecado y las tinieblas son cosas ocultas. Y Juan nos dice, Dios no tiene ni cosas ocultas, Dios es transparente. Pero Dios es santo, 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 santo. Y otro problema que estaba sucediendo es que había una rebaja, así como el café. Yo no sé cómo le gusta el café, me gusta expreso doble. Cuando me invites, hermano, no me vayas a dar un agüita así como tecito de canela. Se estaba diluyendo la sensación al pecado. Y me temo que la iglesia actual vive o vivimos igual. No, mira, yo soy cristiano, pero vivo como quiera. Entonces Él te dice, ok, si tú has conocido la luz, no puedes permanecer en tinieblas. Ni con cosas ocultas. Juan 8 primero. Jesús les habló otra vez diciendo, 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Está relacionando luz y vida eterna, está relacionado. Estas son palabras de Jesús, hermanos. Nosotros no lo seguimos físicamente, pero lo seguimos por la fe. Lo que está diciendo es que el que ha nacido de nuevo, mis hermanos, ya no permanece en tinieblas. Mira cómo lo dijo Pablo a los Efesios, capítulo 5, 8. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Y aquí se da el imperativo. Anden como hijos de la luz. ¿Quién es la luz? Dios. Hermanos, la verdad es que muchos hemos tolerado las tinieblas en nuestra vida. Por un lado, queremos vivir una vida de pecado y luego, como el jardín del Edén, ocultarla. Y esto a lo mejor no sea solo culpa tuya, sino que ha sido culpa de la religiosidad, del legalismo en el que vivimos.
Yo no sé si tú creciste en una iglesia como muchos han crecido en una iglesia en donde no puedes abrir tu corazón con alguien, no puedes ser vulnerable porque es mal visto. Y lo que ha generado eso en las iglesias es una hipocresía tremenda, hermanos, porque ¿cómo está, hermano? En victoria. Y la mujer no le habla. Personas que se paran a predicar y se están divorciando. Y nadie lo sabe. Y cosas que dice, esto lo resolvemos el Señor y yo. Mira, hermano, tuvimos aquí una serie para los hombres, piedras de tropiezo en el caminar de los hombres. El pecado de la pornografía es un pecado que se hace a escondidas, a ocultas. Nadie, a menos de que ya sea como quien dice alguien liberal y diga, no me importa la opinión, ese no creo que sea cristiano, lo hace a descubierto, se esconde. Pero veíamos en ese estudio que tuvimos que el pecado de la pornografía se fortalece si tú no te abres con un hermano en la fe con el cual puedas caminar y decir, además que se lo he confesado al Señor, rindo cuentas con alguien. Hermanos, necesitamos del cuerpo de Cristo. Cuando alguien comienza a caer en un adulterio, no crees que va a ser tan sinvergüenza de que la mujer se entere. Él comienza a hacerlo a ocultas. Él comienza a mentir. Generalmente se es descubierto este pecado. Es rara la persona que por la gracia de Dios lo confiesa, que es lo que veremos. Cuando lo confiesa alcanza misericordia. Y comienza a verse truncada la comunión. El problema de las tinieblas, y solo quiero cerrar, antes de entrar al problema de las tinieblas, quiero cerrar este concepto, hermanos. Nosotros queremos ser una iglesia de gracia. Yo tengo ya 2-3 años diciéndote que una iglesia centrada en el Evangelio. No queremos ser esa iglesia que tú batalles solo tus problemas, que te vayas a tu casa y uses el dicho del mundo, que no está en ningún versículo, está en primera tuya, 3-4, que dice, los trapos sucios se lavan en casa. No, eso es un mal entendimiento de la iglesia. La iglesia es una comunidad de escogidos y santos y amados, y en donde yo necesito, yo digo yo, porque soy el pastor, pero yo te necesito a ti. En donde yo no, lo que ha pasado que en estos lugares es tan vulnerable el creyente que si va y se abre con su hermano, o número uno, o lo juzgan, o número dos, lo divulgan, o número tres, lo tachan. Entonces dice, para hacer esto mejor no hablo con nadie. Pero mira lo que dice Juan. Si tú quieres tener comunión con Dios y con nosotros, debes de andar en la luz y no escondido. ¿Te has fijado cuando alguien anda en pecados ocultos cómo empieza a perder la comunión con la iglesia? No me digan, no me pregunten, esta es mi vida y yo ya. Bye. Con la esposa, con los hijos. Pero lo más trágico, hermanos, es perder la comunión con tu Señor. Mira, lo acabamos de enseñar el domingo anterior y no voy a contradecir lo que dije. La seguridad de la salvación es segura. A los que de antemano conoció, también llamó, también glorificó. También justificó, también glorificó. Pero aquí dice claramente que si alguien permanece en tinieblas, hay dos opciones: o no conoce a Dios, y si conoce a Dios, su comunión con Dios es truncada, hermanos. Es lo que pasó en el huerto. Inmediatamente el pecado, ¿dónde te escondes, Adán? Y lo más trágico, que la comunión con tus hermanos es truncada. Somos un cuerpo con los hermanos. Eso es lo que estamos explorando en los que están en el curso de nuevos miembros. No es como yo peco y vivo como quiero y no afecto a la iglesia. No, Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando iban a tomar la tierra prometida, había una pequeña ciudad que iban a tomar después de Jericó. De Jericó había sido una gran victoria. Y entonces el pueblo pecó. Había uno, Acán, pecó, tuvo un pecado oculto, se robó del botín de Jericó. Y el Señor dijo, Israel ha pecado.
Dice Proverbios 28, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Ahora, hermanos, ¿cómo es que podemos tener luz, mis hermanos? Es por lo que leímos en Efesios 5:8, porque antes ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Hermanos, la luz la podemos tener, la victoria sobre el pecado la podemos tener, porque éramos perdidos, arruinados, pero en la cruz del Calvario, el Señor dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a todo aquel que corre a Él, este es el misterio glorioso del nuevo nacimiento. Cancela tus pecados. Borra tus pecados, los cargas sobre la cruz de Cristo y te dice: eras tinieblas, mas ahora eres nueva vida en Cristo. Es lo que nos dice en 1 de Pedro 2:9. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eras tinieblas. Algunos de ustedes y su servidor, densas tinieblas. Pero ahora estamos caminando como hijos de luz. Dios quiere que seamos, como dice Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Él es nuestro Padre, Él es la luz verdadera. Pero ustedes, iglesia, son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermanos, este pasaje, estas primeras dos evidencias, no son requisitos. No te está diciendo: comienza a portarte bien, ten buenas obras, entonces creo que ya vas siendo salvo. No. Ni siquiera nos está diciendo el mandato como en Efesios: anden en luz. Si te fijas, son dos evidencias de lo que Cristo ha hecho dentro de ti. El que ha nacido de nuevo conoce a Cristo y solo Cristo como su vida nueva, como el verbo de vida, que si tú mueres hoy, estás seguro que cierras tus ojos, pero despertarás en la vida eterna por pura gracia. Y la segunda evidencia es que si bien a veces caes en pecado, pero luchas contra esas tinieblas, aborreces esas tinieblas. Si yo le pudiera contestar a la niña de 11 años que me preguntó: ¿cómo sabes si ya naciste de nuevo? Aquí hay dos evidencias. Cristo es en quien has creído para salvación. No es el Cristo, no es Dios, es mi Cristo, el verbo de vida eterna. Y segundo, aborreces el pecado. Sabes que ya no eres tinieblas. ¿Sabes lo que dice Pablo a los Corintios? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo que antes te agradaba, las relaciones que antes te gustaban, los vicios que antes te gustaban, nadie te los tiene que quitar. El legalismo te dice: quítatelos, quítatelos. El verdadero creyente, y hablaremos mucho de santificación en esta serie, solito dice: eso es tinieblas, yo quiero la luz. Así que conclusión de este mensaje, hermanos, claramente nos reta a vivir el Evangelio. Pero si te estás preguntando cómo lo haremos, bien sencillo. No eres tú, es Cristo en ti. Lo acabamos de cantar. No soy yo. Yo he creído en el Cristo vivo. Yo, hermano, quiero dar dos llamados de cierre. Cuida aquellas cosas que te alejan de una cristología correcta. Cualquier cosa que tú pongas, legalismo, demandas, sectas, lo que sea, cuida aquellas cosas que te alejan de Cristo, solo Cristo. En segundo lugar, revisa con este mensaje si tú realmente
¿Eres un profesante nada más? ¿O realmente tienes a Cristo como tu vida eterna? Y nunca hacemos llamados aquí porque creemos que Dios hace la obra, pero quiero llamar que si alguien quiere, si a la luz del mensaje dice, yo no creo que soy nacido de nuevo, entonces empieza por eso. Busca a tu Señor por arrepentimiento y fe. Pónganse de pie, por favor, vamos a cantar al Señor y vamos a darle gracias. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.